Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, de la República Mexicana. Reciban un saludo de mi esposa Erika y también los niños reciban saludos de América, mi niña. Para esta ocasión leemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 7, donde dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Para esta ocasión tenemos por tema el portador de la llave de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender nuestro tema, el portador de la llave de Dios, necesitamos leer en San Mateo capítulo 16, cuando Cristo le dijo: a ti daré las llaves del reino de los cielos, hablándole a Pedro. Ahora vean ustedes aquí, dice: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En este pasaje encontramos a Cristo teniendo las llaves del reino de los cielos y dándole a Pedro las llaves del reino de los cielos. Dice: a ti daré. O sea, todavía no se las había dado. Dice: a ti daré. No dice: a ti ya te di, sino a ti daré las llaves del reino de los cielos. Para ese momento solamente Pedro tenía la revelación de quién era Jesús. Sabía que era el Cristo, el Mesías, el Rey de Israel, pero no tenía la revelación completa de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario como Cordero de Dios, porque todavía Cristo no había sido sacrificado como Cordero de Dios. Ahora Juan el Bautista había dicho, hablando de Cristo el Mesías, el que vendría después de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero las personas no sabían cómo era que iba a quitar el pecado del mundo. La Escritura decía que él salvaría a su pueblo de sus pecados, pero cómo Cristo lo iba a hacer, la gente no lo entendía. Solamente este misterio lo conocía Dios. Y luego cuando apareció Cristo, que es Dios,
manifestado en un cuerpo de carne, fue revelado ese misterio a Cristo por el Padre que estaba dentro de él. Por eso él decía, yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo escucho al Padre hablar. El Padre estaba dentro de él y le hablaba. Y ahora, miren ustedes aquí en el capítulo 1 de San Mateo, verso 18 en adelante, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, estaba desposada, comprometida con José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ve? Aquí el arcángel Gabriel le está revelando a José lo que tiene en su vientre María. Está diciéndole que lo que hay en su vientre es engendrado el Espíritu Santo. Él mismo fue el arcángel que le había dicho a la Virgen María en San Lucas capítulo 1 versos 31 al 36 que tendría un hijo y sería llamado Hijo de Dios. San Lucas capítulo 1 verso 30 en adelante dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, este es el arcángel que estuvo a cargo de la primera venida de Cristo. Él anunció la primera venida de Cristo, sonó la trompeta para la primera venida de Cristo, y él es el arcángel que suena la trompeta y para la segunda venida de Cristo. Él anunció la primera venida de Cristo y él es el que anuncia la segunda venida de Cristo. El reverendo William Branham, hablando de este arcángel Gabriel, dice que este fue el arcángel que anunció la primera venida de Cristo y el que anunciará la segunda venida de Cristo. Ahora vean que este arcángel tenía la revelación divina del misterio de la primera venida de Cristo. Este arcángel sabía del nombre que tenía que llevar el precursor de la primera venida de Cristo y el nombre que tenía que tener el Mesías en su primera venida. Él fue el que le dio el nombre al sacerdote Zacarías, el nombre que le pondría al hijo que Zacarías tendría a través de su esposa Elizabeth, y que sería el precursor de la primera venida de Cristo. Y este mismo arcángel fue el que le dio el nombre a la Virgen María, que le pondría al niño que ella tendría. Vean ustedes, Jesús significa Salvador, Redentor, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Él redimiría a su pueblo, a todo hijo e hija de Dios. Por tanto, los redimiría, los retornaría a Dios, porque quitaría sus pecados y entonces serían restaurados a la vida eterna. Ahora, nadie sabía cómo sería esa obra que él iba a llevar a cabo como Cordero de Dios en su obra de redención. Juan el Bautista habló de él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El arcángel Gabriel, el arcángel profeta de la sexta dimensión, vean ustedes, le habló
a Zacarías y también a la Virgen María, este arcángel sí sabía cómo sería la obra de redención. Debe saber también cómo será la obra de reclamo. Así es que, miren, así como Dios envió al arcángel Gabriel al profeta Daniel para revelarle las cosas que iban a suceder, Él envía su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a su iglesia en el día posterior para revelarle todas las cosas que han de suceder. Ahora, ¿cómo envía el Espíritu Santo para el día posterior? Como lo ha enviado en otros tiempos, manifestado en un hombre de edad en edad y de dispensación en dispensación. Fue el Espíritu Santo en Adán, en Set, en Enoc, en Noé, en Abraham, en Moisés, en Elías, en Samuel, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Malaquías, en Juan el Bautista y en Jesús en toda su plenitud. Era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios en su cuerpo angelical, lo cual es el mismo Jesucristo en su cuerpo angelical, cuerpo de ángel, llamado el ángel de Jehová o ángel ángel del pacto. Ahora encontramos que estos misterios de los reinos de Dios son abiertos en el tiempo correspondiente, como fueron abiertos en medio del pueblo hebreo cuando se cumplió la venida del Señor. El misterio del mensajero que el Dios enviaría preparándole el camino delante de él, fue abierto el misterio, y ese misterio abierto fue conocido como Juan el Bautista. Cristo dando testimonio, vean, el arcángel Gabriel dio testimonio de Juan el Bautista, hasta el nombre le dio a Zacarías para que pusiera ese nombre al hijo que iba a tener y que sería profeta de Dios y vendría precursando, preparándole un pueblo bien apercibido al Señor para convertir el corazón de los padres a los hijos, o sea, a la fe apostólica, a la fe cristiana, convirtiendo el corazón de los padres que estaban bajo la dispensación de la ley, la gente que estaba bajo la dispensación de la ley, traerlos, introducirlos a una nueva dispensación, preparándolos para que entraran a una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, que es la dispensación en donde la fe de los hijos, la fe de los apóstoles, fe apostólica, es establecida. Y ahora la fe de los hijos es la fe de los hijos e hijas de Dios. Y ahora encontramos que el primero que dio testimonio de que Juan el Bautista sería el precursor de la primera venida de Cristo y que el nombre de ese precursor sería Juan el Bautista, ¿quién fue? El arcángel Gabriel. Ese arcángel ha estado siempre atento y ha sido enviado para grandes eventos del programa divino. Recuerden que cuando fue a cambiar el reino de Babilonia al reino Medo-Persa y del reino Medo-Persa al reino de Grecia, allí estaba el arcángel Gabriel y recibió ayuda del arcángel Miguel. Así es que podemos ver que ese ángel tiene que ver con los cambios de reinos, del reino de los gentiles, y tiene que ver con el cambio que habrá en este tiempo final del reino de los gentiles al reino de Dios, para el establecimiento del reino de Dios, que es el reino milenial de Cristo nuestro Salvador. Ese arcángel tiene que ver con esos cambios y le ayudará a quién? El otro arcángel mayor, el arcángel Miguel.
Recuerden que detrás de estos reinos de los gentiles, representados en la estatua que vio el rey Nabucodonosor, que tenía la cabeza de oro, que era el reino babilónico, que tenía el pecho y los brazos de plata, que era el reino medo-persa, que tenía el vientre y los muslos de bronce, que era el reino de Grecia, y que tenía las piernas de hierro, que es del reino romano, y los pies de hierro y de barro cocido, que es el reino del anticristo. En este y para este tiempo final, esa es la etapa del reino de los gentiles que estaría presente, la cual comenzó hace tiempo. Ahora encontramos que por cuanto el reino de los gentiles va a ser impactado por la piedra no cortada de manos que vio el rey Nabucodonosor y el profeta Daniel cuando recibió de parte de Dios la revelación y luego recibió también la interpretación en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, encontramos que siendo que toda esta revelación viene de parte de Dios, encontramos que ese arcángel estará presente para ese cambio del reino de los gentiles al reino de Dios, el reino de Cristo, que será establecido en la tierra en medio del pueblo hebreo, y será restaurado el reino de Dios en la tierra en medio del pueblo hebreo y por consiguiente en medio de la raza humana. Cristo dijo, enseñando a orar a sus discípulos: venga tu reino, hágase tu voluntad, como ¿dónde? Como en el cielo, así en la tierra, también en la tierra. Y ahora tenemos la promesa que el reino de Dios va a ser establecido en la tierra. Vean, en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 15 en adelante, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ahora los reinos del mundo van a ser ¿de quién? De Jesucristo, nuestro Salvador, del Mesías, del Señor y de su Cristo, del Señor y de su ungido. Ahora, ven ustedes, el reino o imperio estuvo en manos de Nabucodonosor, y luego el reino de Nabucodonosor, ese imperio, luego tuvo un cambio, y hubo un cambio de imperio y pasó a ser el imperio reino de los medo-persas. Y después hubo un cambio de imperio y vino a ser el imperio de Grecia, de los griegos. Y luego hubo un cambio de imperio y vino a ser el imperio de los romanos. Y luego encontramos que en ese mismo imperio romano hubo un cambio ahí y vino a ser el reino del anticristo. El reino representado los pies de hierro y barro cocido. Pero para este tiempo final habrá un cambio de reino en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido del reino de los gentiles, en donde la piedra no cortada de manos, recuerden que siempre ha sido por una guerra que ha habido este cambio de reino. El cambio de reino de Nabucodonosor del reino babilónico al reino medo-persa fue por una guerra. Del imperio medo-persa al imperio de Grecia también, del imperio de Grecia al imperio romano también, y así por el estilo. Y el imperio romano tiene dos etapas: las piernas de hierro, que era el imperio que estaba en los días de Jesús, y luego la parte de los pies de hierro y de barro cocido, que es el mismo imperio romano, pero con los pies cubiertos de barro. Es la etapa donde los 10 reyes le dan su poder y su autoridad a la bestia. Ahora, luego de los pies de hierro y de barro cocido, al ser desmedusados, que viene el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, que será para siempre. Y la piedra no cortada de manos que hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, dice que creció y se hizo un gran monte, o sea, un gran reino que llenó toda la tierra. Ese es el imperio más grande y poderoso
de todos los imperios, el imperio de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual estará sentado sobre el trono de David como rey y gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Porque los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y nosotros decimos, amén. Así sea. Ese es el reino de paz, de prosperidad, de seguridad y de amor para todo ser humano que vivirá en ese glorioso reino milenial de Cristo nuestro Salvador. Será la teocracia establecida en la tierra, restaurada, lo cual será Dios gobernando por medio del Mesías en el trono de David. Ahora, es un misterio grande el misterio del reino de Dios para ser establecido en la tierra, así como fue un misterio grande el reino de los cielos, el cual en la primera venida de Cristo estaba siendo preparado para abrir la puerta del reino de los cielos, y ese misterio del reino de los cielos ser dado a conocer a todos los seres humanos. Y ahora el misterio del reino de los cielos vemos que es la iglesia del Señor Jesucristo recibiendo en su seno los creyentes en Cristo, que son las personas que, arrepentidos de sus pecados, vienen rendidos a Cristo y afligidos por haber pecado contra Dios, lo reciben como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, lavan así sus vestiduras en la sangre del Cordero, son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en agua, y Cristo les da el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y así obtienen el nuevo nacimiento, y así obtienen un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, igual al cuerpo angelical de Cristo. El cuerpo angelical de Cristo es llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, y el cuerpo angelical de cada uno de los creyentes en Cristo es llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Es el ángel que Dios le da a cada creyente en él. Es un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Cada creyente nacido de nuevo tiene un ángel, su ángel guardián. Y ahora encontramos que para esas personas hay una promesa muy grande para el día postrero. Así como se abrió la puerta de la dispensación de la gracia, porque Cristo, teniendo las llaves del reino de los cielos, se las prometió a Pedro, y cuando Pedro recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, allí recibió la plena revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención de la cruz del Calvario, y allí recibió las llaves del reino de los cielos, y entonces predicó su primer mensaje en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 14 en adelante hasta el 40, y así quedó abierta la puerta del reino de los cielos, porque Pedro tenía la llave de la puerta del reino de los cielos para abrirla, y para que entraran al reino de los cielos los creyentes en Cristo. Y comenzó el llamado para entrar al reino de los cielos. Y entraron el día de Pentecostés. Los primeros que entraron fueron los 120, porque se entra al reino de los cielos al nacer de nuevo, y esto es para los creyentes en Cristo. Cuando reciben el Espíritu Santo, han entrado al reino de los cielos, porque han nacido en la iglesia del Señor Cristo, y por consiguiente han nacido en la sexta dimensión. Su cuerpo teofánico ha surgido, ha aparecido, han obtenido el nuevo nacimiento, y siempre que hay un nacimiento, tiene que haber un cuerpo. No pueden ustedes decir que tuvieron en su hogar el nacimiento de un nuevo bebé y que no haya un cuerpo allí presente de un bebé.
Y es imposible que haya un nacimiento en el reino de los cielos y no haya un cuerpo angelical que surja en el nacimiento de esa persona en el reino de los cielos. Y cuando obtengamos la parte física, que será nuestra adopción, nuestra transformación, ahí también aparecerá un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora, para este tiempo final, tenemos la promesa que, en adición al cuerpo teofánico angelical, Cristo nos dará el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así como para recibir el cuerpo teofánico angelical, uno tuvo que abrir la puerta, y la puerta es Cristo en su primera venida, y la puerta para el día postrero del reino de Dios es Cristo en su segunda venida. Cristo es la puerta del reino de los cielos en su primera venida, y Cristo es la puerta del reino de Dios en su segunda venida. Y la llave es la revelación. Y Pedro tenía la llave, la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y abrió esa puerta, abrió a Cristo, reveló a Cristo, reveló el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y allí hizo el llamado para entrar al reino de los cielos. Y al entrar esas personas, ¿a dónde entraron? Al cuerpo místico de Cristo por el Espíritu Santo, luego de ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas que escucharon el mensaje de San Pedro el día de Pentecostés, en el capítulo 2, versos 14 al 40 del libro de los Hechos. Y ahora, vean ustedes, para recibir el cuerpo teofánico angelical, hay que entrar por la puerta abierta de la dispensación de la gracia, que es Cristo en su primera venida. Hay que recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. ¿Ven lo sencillo que es? Eso está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 16. Y ahora es en el nombre del Señor Jesucristo que se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados, conforme a las palabras de Cristo en San Lucas, capítulo 24, donde nos dice el mismo Cristo en el capítulo 24 de San Lucas, versos 46 en adelante: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí podemos ver que se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, que se le enseña a las personas que se requiere que se arrepientan de sus pecados, recibiendo a Cristo como su Salvador, confesando sus pecados a Cristo y siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para recibir el perdón de sus pecados y recibir el bautismo del Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Y así la persona entra por Cristo la puerta, ¿a dónde? Al reino de los cielos, que es la iglesia del Señor Jesucristo.
y queda dentro de la iglesia del Señor Cristo por un mismo Espíritu, por el Espíritu Santo que ha recibido. Y así se va formando, se va creando. Cristo va creando su iglesia de etapa en etapa. Y ahora, todo esto, vean ustedes, gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Porque la llave es la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención de la cruz del Calvario como Cordero de Dios, muriendo por todos nosotros y así llevando nuestros pecados. Así es que si Pedro no abría la puerta al día de Pentecostés, ninguna persona podía recibir a Cristo como su Salvador. Pero Pedro les dice, vean en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 36 en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y Pedro, que había sido llamado juntamente con los otros apóstoles para ser pescadores de hombres, Pedro, el cual había sido pescador de peces, y por cuanto los creyentes en Cristo, los predestinados de Dios, son representados ¿en qué? En peces, y los apóstoles fueron representados allí en pescadores. Ellos también, la mayoría de ellos eran pescadores también, y ahora ellos iban a pescar personas para el reino de Dios, para el reino de Cristo. Y ahora, vean ustedes, echó la red del Evangelio y pescó 3,000 personas. Y en aquel tiempo no contaban los niños y las mujeres. Recuerden que también cuando multiplicó los panes y los peces, nuestro amado Señor Jesucristo dijo que en una ocasión alimentó 5,000 y en otra ocasión alimentó ¿cuántos? 4,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Y aquí en esta ocasión, si no contaron los niños y las mujeres, entonces el grupo es más grande ahí de lo que está ahí escrito. Porque si contaron solamente los varones, entonces el grupo era más grande si contaban las mujeres también. Y en la segunda ocasión fue un grupo grande también de unas 4,000 personas en su segundo mensaje. Ahora podemos ver cómo Pedro, teniendo la llave, tuvo que abrir la puerta de la dispensación de la gracia, la puerta del reino de los cielos, la puerta del templo espiritual de Cristo, la puerta que es Cristo, la puerta del redil de las ovejas, para que entraran las ovejas al redil del Señor, a la iglesia del Señor Jesucristo, al reino de los cielos. Y ahora vean ustedes que hubo un hombre portador de la llave o llaves del reino de los cielos. Pero ahora la pregunta es: ¿hay alguna otra llave? Aquí Cristo dice que Él tiene las llaves, o la llave de David. Esa es la llave más preciada que hay en la actualidad y que tiene que ser entregada a una persona como Pedro. Así como a Pedro le fue entregada la llave del reino de los cielos, tiene que ser entregada la llave de David,
que es la llave del reino de David. Y el reino de David es el reino de Dios, que será restaurado en la tierra. Por esto le preguntaron a Jesús antes de irse en el capítulo 1 del libro de los Hechos: ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Cristo dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No le tocaba a ellos conocer eso, porque eso sería para ser revelado en este tiempo final, cuando tenía que Cristo prepararlo todo para él entregar la llave de David, para abrir la puerta del reino de Dios y entrar al reino de Dios, a ese glorioso reino de Cristo que estará establecido, que es el reino milenial. Por lo tanto, para este tiempo final es que se conocerían estos misterios de la restauración del reino de Dios al pueblo hebreo. Y ahora el trono de David es el trono de Dios en la tierra, y fue colocado en medio del pueblo hebreo en Jerusalén. Y para que se abra la puerta del reino de Dios, de ese reino que será restaurado al pueblo hebreo, el cual es llamado también el reino de David, y se siente Cristo en el trono de David. Cristo tiene que, así como dio la llave del reino de los cielos a Pedro, tiene que darle la llave de David, la llave del reino de David, tiene que entregársela a un vencedor. Pedro venció cuando obtuvo la revelación de quién era Cristo allí, supo que era el Hijo de Dios, del Dios viviente, y ahora tiene que aparecer uno en el día postrero que conozca el misterio de Cristo en su segunda venida, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para que Cristo le entregue la llave de David, o sea, la llave del reino de David, la llave del reino de Dios, para ser restaurado en la tierra en medio del pueblo hebreo y ser establecido así y gobernar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ya los apóstoles se fueron y no tuvieron esa llave, no tuvieron la llave de la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y tampoco los 7 mensajeros, los cuales estuvieron en la tierra y se fueron, tampoco tuvieron la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Pero tiene que aparecer uno en el día postrero, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, que tenga la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Tiene que haber uno que reciba la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Tiene que haber uno que reciba el maná escondido, y el maná escondido que él dará al vencedor es la revelación de su segunda venida. Así como estuvo el maná escondido en el templo, en el lugar santísimo dentro del arca del pacto, en el día postrero estará el maná escondido de la revelación de la segunda venida de Cristo, revelación que no se comieron durante las edades pasadas. ¿Por qué? Porque corresponde al lugar santísimo, y el lugar santísimo en el cuerpo visto de Cristo es la edad de la piedra angular. Es ahí donde estará el maná escondido de la revelación de la segunda venida de Cristo, para ser dado a comer al ángel mensajero vencedor, al que les dado a comer ese maná escondido, esa revelación, y les dada una piedrecita blanca y en ella un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, aquel que recibe ese nombre nuevo escrito. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Que habrá una persona que recibirá esa piedrecita blanca con ese nombre nuevo,
y que ninguno conocerá ese nombre nuevo sino aquel que lo reciba. Claro que sí, ahí está dicho. Y también Apocalipsis capítulo 3 verso 12 está dicho, porque Jesucristo cuando dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, nunca más saldrá de allí. Así como Pedro fue hecho una columna allá en la iglesia, este vencedor del día postrero será hecho columna en el templo de Dios en la edad de la piedra angular. Y dice: y escribiré sobre él el nombre de ¿quién? De mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora vean, este ángel vencedor tendrá el nombre de nuestro Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Esos tres nombres ahí es el mismo nombre eterno de Dios, YHWH. Y Cristo es el que dice que lo escribirá sobre el vencedor. Ese será el que recibirá la piedrecita blanca, Cristo en su segunda venida, con un nombre nuevo. Por lo tanto, ese será el que conocerá el misterio de la venida de esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ese es el que recibe la llave, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y ese es el único que puede abrir la puerta del reino de David. Es el único que puede abrir la puerta del reino de Dios para ser restaurado en la tierra. Y ese es el reino de David que será restaurado, y ese es el reino del Mesías que será establecido en la tierra para reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y nadie puede abrir esa puerta sino el portador de esa llave. Cristo es el dueño de la llave, y para que se abra esa puerta, pues tiene que entregarla a un vencedor para que la use y abra esa puerta. Y entonces eso será Cristo en el vencedor, abriendo la puerta. Cristo en el Espíritu Santo a través del mensajero final, abriendo la puerta del reino de Dios, abriendo la puerta del reino de David, abriendo la puerta que es Cristo, la puerta en su segunda venida, abriendo la puerta de la segunda venida de Cristo para entrar por esa puerta al reino de Dios, al reino de David, para poder reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad, y para poder recibir el cuerpo físico inmortal, incorruptible y glorificado. Así como cuando entramos por la puerta Cristo de la dispensación de la gracia, y entramos así por la puerta que es Cristo al reino de los cielos, a la iglesia del Señor Jesucristo, recibimos un cuerpo angelical, inmortal, incorruptible y de la sexta dimensión, teofánico, como el de los ángeles, como el cuerpo angelical de Cristo, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y ahora, entrando por la puerta que es Cristo en su segunda venida, recibiremos el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ven el misterio de la llave, la puerta y la apertura de esa puerta para entrar por ella los escogidos de Dios. Por la puerta de la segunda venida de Cristo no pueden entrar sino los que ya entraron por la puerta de la primera venida de Cristo. Hay que entrar por la puerta de la primera venida de Cristo para luego entrar por la puerta de la segunda venida de Cristo. Hay que entrar primero al reino de los cielos. Hay que entrar primero al cuerpo místico de Cristo por la puerta que es Cristo como Cordero de Dios, para luego entrar por la puerta de la segunda venida de Cristo al reino de Dios, a ese glorioso reino de David que será establecido en la tierra en el séptimo milenio, al cual ya comenzó en ese año. Ahora no sabemos cuándo se completará el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo. Cuando se complete, entonces
Cristo se levantó del trono del Padre, resucitó a los muertos en Cristo, creyentes en Él, en cuerpos eternos y glorificados, y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y entonces todos estaremos completamente dentro del reino de Dios, dentro del reino de David, con un cuerpo eterno, inmortal y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Listos para que Dios se manifieste en toda su plenitud en nosotros y para que Cristo nos lleve con Él a la cena de la boda del Cordero, a esa gran fiesta en el cielo, y listos luego para regresar a la tierra y reinar con Cristo por el milenio y luego por toda la eternidad. Ahora podemos ver por qué es tan importante la llave de Dios del reino de David, la llave de Dios del reino de Dios, para ser restaurado el reino de Dios en la tierra. Y por consiguiente es muy importante que Cristo tenga en medio de su iglesia el portador de esa llave. Porque Cristo, así como entregó a Pedro la llave del reino de los cielos, tiene que entregar esta llave, la llave de David, que es la llave del reino de Dios, que será restaurado, establecido en la tierra y restaurado en medio del pueblo hebreo, el cual es el mismo reino de David, porque el trono de David es el trono de Dios en la tierra. Por eso cuando el rey Salomón se sentó en el trono de David, dice la Escritura en Crónicas segunda de Crónicas capítulo 29, también el capítulo 28 y capítulo 29 de Primera de Crónicas, corrido de Primera de Crónicas, dice: capítulo 28, verso 5 de Primera de Crónicas dice: y entre todos mis hijos, dice David, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. En el trono del reino de Jehová sobre Israel. Porque este es el trono sobre el cual Dios se manifiesta en el rey que está sentado en ese trono, y a través de ese rey gobierna sobre el pueblo hebreo. Y ahora veamos en el capítulo 29 de Primera de Crónicas, versos 22 al 23, dice: y comieron y bebieron. Eso fue cuando le dieron la investidura a Salomón por segunda ocasión. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y ahora vean, se sentó ¿dónde? En el trono de Jehová. Porque el trono de David es el trono de Dios en la tierra, para ese reino terrenal en el cual es el reino de Dios establecido en la tierra sobre el pueblo hebreo. Ese mismo reino de Dios gobernará el planeta Tierra completo. El trono estará ¿dónde? En Jerusalén. Es el trono de David que será restaurado, y así la casa de David, el tabernáculo caído de David, será restaurado. Y ahora hemos visto dónde está el trono de Dios en la tierra. El trono literal es el trono de David. Hemos visto que Cristo es el heredero al trono de David. Por eso es que Cristo puede hacer como hizo Dios en el cielo. El trono celestial es el trono de Dios, el trono de Dios en el cielo. Y cuando Cristo vino y obtuvo la victoria y resucitó y ascendió al cielo,
Dios lo sentó en su trono, porque el dueño del trono puede sentar en su trono a quien él desee. Y así Dios tuvo un cuerpo físico glorificado en su trono. La primera ocasión en que Dios tiene un cuerpo físico, pero glorificado, en el cual y con el cual se sienta en su trono. Y ahora, Cristo, siendo el heredero al trono de David, es el dueño del trono de David. Por consiguiente, él puede sentar con él en su trono a quien él quiera. Miren, Pedro, teniendo las llaves del reino de los cielos, es uno de los 24 ancianos que aparecen en Apocalipsis capítulo 4, verso 5 y Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Vamos a ver verso 1 en adelante del capítulo 5. Apocalipsis capítulo 4, verso 5 nos dice, vamos a comenzar en el verso 4, capítulo 4, verso 4 al 5 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, hijos de Jacob, y los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Por eso es que Cristo, vamos a leer aquí, pudo ofrecerle a sus discípulos 12 tronos. Dice también en el capítulo 5, verso 5 de Apocalipsis, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿ve? Los ancianos son los 24 ancianos en los 24 tronos. Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí tenemos a la iglesia del Señor Cristo, ahí también cantando el nuevo cántico. Y ahora hemos visto los 24 ancianos, que son los 12 patriarcas, hijos de Jacob, y son los 12 patriarcas, hijos de Jacob, y los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Vean la bendición tan grande que perdió Judas Iscariote por vender al maestro y por poner las cosas, la mira en las cosas terrenales, poner la mira en el dinero y ser el ladrón. Y luego, por dinero también, vendió a su maestro. Ahora perdió sentarse en un trono de esos 12 tronos que estaban disponibles. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 22, vamos a ver, en San Lucas capítulo 22, verso 28 al 30 dice Jesús, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis
en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Y cómo se van a sentar en tronos? ¿Cuántos tronos hay para ellos? Vean, van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Van a estar como jueces de las 12 tribus de Israel, porque la teocracia se lleva a cabo por medio de jueces, como fue en el tiempo de los jueces. Y eso será Dios reinando a través de los jueces. Y ahora, en San Mateo capítulo 19, versos 28 al 30, también dice Cristo, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, o sea, esto es en el reino milenial, en donde será restaurado el reino de Dios en la tierra, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, o sea, en el trono de David, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Ven? Aquí especifica que son 12 tronos, para que juzguéis, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea que hay recompensas para los que han estado dispuestos a dejarlo todo por Cristo y su nombre. Ahora, nadie, ni siquiera sus familiares, ni siquiera sus padres, pueden ofrecerle a ustedes la vida eterna. Solamente Cristo nuestro Salvador. Y Él es el único que también puede ofrecer galardones para todos los que le siguen. Para el reino milenial y la vida eterna, para la eternidad, ni sus padres le pueden ofrecer a ustedes ni a mí. Nuestros padres terrenales no nos pueden ofrecer nada de la vida venidera. Solamente Jesucristo, nuestro Salvador, nos pueden ofrecer a nosotros y a nuestros padres y a nuestros hijos y a todos nuestros familiares. Ahora, hemos visto que hay 12 tronos para los 12 apóstoles. Judas perdió la bendición del trono, pero la tomó otro que se mantuvo con Cristo. Y ahora, para los 7 mensajeros también hay una bendición muy grande. Porque así como el reino para los hebreos se va a administrar por medio de los 12 apóstoles, el reino entre los gentiles se administrará por medio de los ángeles mensajeros de las diferentes edades. Y sobre todos ellos estará el trono de Cristo. Y en el trono de Cristo estará Cristo y el vencedor. Así es que no importa que se hayan acabado los 12 tronos que estaban disponibles de esos 24 tronos, y que también los de los 7 mensajeros, pero queda uno, y es el más importante: el trono de David, el trono de nuestro amado Señor Jesucristo, al cual Él es heredero. A ese trono es al cual Él hace referencia cuando dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora vean ustedes, es en la misma forma que Cristo se sentó en el trono con el Padre, que Él sentará al vencedor en su trono. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 26 en adelante: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, así como yo he recibido de mi Padre. ¿Ven? En la misma forma en que Cristo recibió la autoridad del Padre, todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra, ahora le va a conceder al vencedor que se sentará con él en su trono, le concederá autoridad sobre todas las naciones. Le daré autoridad sobre las naciones. Y ahora, esto significa que ese es el que tendrá la llave de David. Ese será el portador de la llave de David. Ese será al cual
Jesucristo le dará la llave de David. Y Cristo, a través de él, en Espíritu Santo, Cristo en él, abrirá la puerta del reino de Dios, abrirá la puerta del reino de David, para que pueda realizarse el glorioso reino milenial de Cristo en este planeta Tierra. Por eso es que los 144,000 hebreos entrarán al reino. Vean ustedes, ellos no pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos pertenecen a la dispensación del reino. Ellos pertenecen al grupo de hebreos que entrarán al reino por la puerta del reino, que es Cristo en su segunda venida. Por eso es que ni Pedro, ni San Pablo, ni ninguno de los 7 mensajeros pudo convertir el pueblo hebreo a Cristo. No los pudieron traer dentro del reino de los cielos, porque ellos entrarán dentro del reino de Dios, dentro del reino de David. Ellos entrarán por la puerta que es Cristo en su segunda venida. Pero ellos también recibirán el conocimiento del misterio de la puerta en su primera venida, porque por medio del mismo mensajero les será dado a conocer el misterio de Cristo, la puerta en su primera venida para el reino de los cielos, para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa de Cristo. Y podemos ver que el portador para el día postrero de la llave de David, así como Pedro fue el portador de la llave del reino de los cielos que recibió, el cual la recibió de Cristo, el portador de la llave del reino de David, el portador de la llave de David es el enviado de Cristo para el día postrero. Dice Cristo en Apocalipsis 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora podemos ver que Cristo tendrá el vencedor del día postrero en medio de su iglesia, en la edad de la piedra angular, que es este ángel del Señor Jesucristo que Él envía en este tiempo final a su iglesia en carne humana. Y es este el ángel mensajero de Jesucristo que en el día postrero recibe la llave de David de parte de Cristo para abrir la puerta del reino de Dios en la tierra, para abrir la puerta del reino de David y así ser reclamado el trono de David. Cristo reclamarlo y sentarse sobre el trono de David, y con él el vencedor, el que para este tiempo final será el portador de la llave de Dios, de la llave de David, de la llave del reino de Dios. Y ahora, así como entramos por la puerta de la primera venida de Cristo, cuando ha sido abierta la puerta por Pedro al abrir la puerta con la llave de la revelación divina para que entraran los hijos e hijas de Dios a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo místico de Cristo, al reino de los cielos, para este tiempo final, encontramos que han estado entrando millones de personas al reino de los cielos, al cuerpo místico de Cristo. Y los últimos son los escogidos de este tiempo final que entrarían por esa puerta al reino de los cielos, al cuerpo místico de Cristo. Esa puerta va a ser cerrada, pero estará abierta la puerta del reino de Dios, la puerta del reino de David, para que entren los hebreos y entren también naciones al reino milenial de Cristo. Para el reino milenial
quedarán sobrevivientes de la gran tribulación que entrarán al reino milenial de Cristo. Así es que es muy importante que esa puerta tenga una llave y que una persona tenga esa llave, sea el portador de esa llave. Cristo le entrega a esa persona esa llave para que abra la puerta del reino de Dios en la tierra, abra la puerta del reino de David y sea reclamado el trono de David y se siente sobre él Cristo, el cual es el heredero, y Cristo siente con él al vencedor. El vencedor que se sentará con Cristo en su trono vendrá a ser el administrador y virrey de ese reino milenial de Cristo. Es el siervo fiel y prudente al cual su Señor coloca sobre todos sus bienes, como dice en San Mateo 24, versos 42 al 47, cuando dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? De cierto os digo que cuando su Señor venga y le haya haciendo así, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ese es el mismo mayordomo fiel y prudente de San Lucas, capítulo 12, del cual dice, capítulo 12, verso 42 en adelante, del cual dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé esta oración, el alimento espiritual, el mensaje de su edad? Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. O sea, el siervo fiel y prudente que esté presente en la casa de Dios, el mensajero correspondiente al día posterior que esté alimentando a los escogidos de Dios en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, es el que verá a Cristo en su segunda venida y tendrá la bienaventuranza de recibir a Cristo en su segunda venida y tendrá la bienaventuranza de ser colocado sobre todos los bienes del Señor. Vean, dice: a la verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Ven, será el administrador de Cristo en ese reino milenial. Será el virrey de Cristo de ese reino milenial. Y así estarán unidos los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y eso lo vamos a dejar quietecito. Ustedes pueden conseguir información sobre eso en otros mensajes que se han predicado, titulados Los dos palos en la mano del profeta o en la mano de Dios, y otros que luego fueron predicados. Ahora hemos visto dónde nos encontramos en el programa de Dios, siendo llevado a cabo ese programa por nuestro amado Señor Jesucristo. Nos encontramos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Nos encontramos en el tiempo donde Cristo tendrá en su iglesia el portador de la llave de Dios. Y ya hemos visto que ese portador tiene que ser el ángel del Señor Jesucristo, enviado para dar el testimonio de estas cosas en las iglesias. Por lo tanto, tiene que estar en la edad vigente de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la edad de la piedra angular, y tiene que estar en el territorio donde la edad de la piedra angular está vigente, que es la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, así como estuvo la llave del reino de los cielos en la mano de Pedro allá en la tierra de Israel para abrir la puerta del reino de los cielos allá en Jerusalén, tiene que estar la llave de David en la mano del vencedor, en la mano del ángel del Señor Jesucristo, del siervo fiel y prudente, para abrir la puerta del reino de Dios, del reino de David, y Cristo reclamar su trono, el trono de David, y sentarse sobre ese trono y sentar con él al vencedor y traer el glorioso reino milenial prometido en las profecías
del reino mesiánico. Hemos visto el misterio del portador de la llave de Dios. Y ahora queda abierto, queda claro para nosotros quién es el portador de la llave de Dios, de la llave del reino de David, de la llave del reino de Dios. La llave la portará. Recuerden que la llave es la revelación de la segunda venida de Cristo. Esa llave la portará el vencedor, el ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, le abrirá la puerta a la iglesia del Señor Jesucristo y le abrirá la puerta al pueblo hebreo también. Como Pedro le abrió la puerta del reino de los cielos a los hebreos al día de Pentecostés, y luego le abrió la puerta a los gentiles en la casa de Cornelio. Y así como vino Pedro y Pablo trayendo el mensaje de los hebreos a los gentiles, el ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de los dos olivos y con la llave de Dios, abrir la puerta a los gentiles, a la iglesia del Señor Jesucristo, la puerta del reino de Dios, la puerta del reino de David, la puerta del reino de Dios para ser restaurado en la tierra, y luego le abrirá la puerta también a los hebreos, donde entrarán 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, los cuales entrarán gozosos por esa puerta al reino de Dios, darán el paso al reino. Por eso es que el ángel del Señor Cristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías, estará predicando el evangelio del reino, el evangelio de la dispensación del reino, el evangelio para gentiles y hebreos para el séptimo milenio. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino en este tiempo final, y podemos ver quién es el portador de la llave de Dios. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del portador de la llave de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Cristo complete su iglesia y se levante del trono del Padre, toma el título de propiedad y en su obra de reclamo reclame todos los que han partido creyentes en Él, los resucite en cuerpos glorificados y los transforme a nosotros y se manifieste en toda su plenitud en su iglesia, en cada creyente con el cuerpo glorificado cuando lo recibamos, y luego nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero del cielo. Y luego de los 3 años y medio de gran tribulación, nos regrese con Él a la tierra para el glorioso reino milenial, donde estaremos como reyes y sacerdotes en tu reino, reinando con Cristo por el milenio, y después reinaremos por toda la eternidad. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche. Que Dios me los bendiga, me los guarde todos, y será hasta una próxima ocasión en que estaré con ustedes, ya sea en este cuerpo o en el nuevo cuerpo. Pues siempre vamos a estar viéndonos. Eso será por el milenio y por toda la eternidad. Así es que nos veremos muy pronto, Dios mediante, ya sea en estos cuerpos mortales o en el nuevo cuerpo. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros nuevamente nuestro amado amigo y hermano, el misionero y reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Mientras cantamos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó interiormente, espiritualmente, y que nos transformará físicamente también. Mientras cantamos ese cántico con toda nuestra alma y con reverencia, pasará nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín. Lo cantaremos una sola vez, la primera parte, una sola vez, y así pasará nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín.
Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios por esta grande bendición. Y queremos todos a una sola voz decir gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con toda la bendición